En las noches más silenciosas y en los lugares más remotos de América Latina, se cuenta una leyenda que hiela la sangre de aquellos que la escuchan, La Llorona. La Llorona es un fantasma del folclore hispanoamericano originario del mundo prehispánico que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen en la noche. Su leyenda posee gran diversidad de versiones, con generalidades y particularismos propios de muchas regiones geográficas. A pesar de ello, su relato mágico y sobrenatural, emergido de múltiples orígenes. Esta figura espectral, atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, ha atormentado a generaciones con su llanto desgarrador y su presencia inquietante. En este relato, te sumergirás en 5 historias de encuentros perturbadores con La Llorona. Cada narración te llevará a lugares oscuros y momentos de pavor, donde las almas en pena buscan redención y venganza. Prepárate para adentrarte en un mundo donde lo sobrenatural se cruza con la realidad, y donde los valientes protagonistas de estas historias se enfrentarán a lo inimaginable mientras intentan escapar del lamento eterno de La Llorona. Apaga la luz y prepárate para no dormir. Número 1. Hola, buenas noches, saludos desde Canadá. Esta es mi anécdota. Yo vivía en México hace 13 años. Estábamos mi hermano y yo acostados usando el celular. Recuerdo que mis padres se habían ido a un rancho, ya que nosotros éramos algo grandes. De hecho, yo tenía una bebé de 1 año. Recuerdo que estábamos en el celular. Además, no era tan tarde, como a las 12 o 1. Ese día había lluvia y empezaron lamentos, como si fuera una bocina pero con eco. Mi bebé empezó a llorar. Mi hermano me dijo que tal vez era una vecina, pero después el lamento empezó más fuerte y era La Llorona. Lo que me parece más extraño es porque algunas personas la escuchan y otras no. Ese día fuimos mis 2 hermanos y yo. Ese día, mi vecino estaba despierto en la azotea y no escuchó nada. Eso no logro comprender. Saludos. Número 2. Hace 3 años, mi hija tenía 1 mes y medio de nacida. Bueno, por una cuestión bastante intensa que vivimos, nos tuvimos que ir a vivir a un rancho en Veracruz que está súper escondido. Me pasaron 2 cosas ahí que no puedo explicar. Yo me despertaba múltiples veces por la noche porque mi bebé tomaba pecho y pues tenía que alimentarla. Me sentaba porque me daba miedo quedarme dormida encima de ella y aplastarla. Una noche escuché el galope y el relinchar de un caballo. El problema es que las calles eran de arena, como arena suelta, no la compacta. No se escuchaban los pasos ni los carros ni nada. Y escuché bien clarito ese caballo que venía desde lejos cabalgando y cuando pasó por fuera de la casa iba despacio. Otra fue esa de La Llorona o lo que yo quiero creer que fue. Los gallos empezaron a cantar y los perros a ladrar. Eran como las 2 de la madrugada y yo tenía a mi niña en el pecho y estaba en el teléfono. A mi cabeza quedaba una ventana y justo ahí escuché el lamento horrible de una mujer, pero se escuchó espantoso, como de sufrimiento, como de dolor, como desesperación. Me quedé fría, no quería ni respirar. Lo hizo un par de veces y paró. Yo desperté al papá de mi hija y le dije qué pasaba. Nos quedamos despiertos como 1 hora tratando de volver a escuchar porque ninguno se atrevió a asomarse por la ventana. A la mañana siguiente les preguntamos a los demás si habían escuchado y nada. Solo fui yo. Siempre me decían que era porque los niños pequeños atraen a esas cosas malas. Nunca he sido creyente de eso y hasta la fecha trato de convencerme de que no escuché nada, aunque yo sé que sí. Número 3. Vivo en un ejido, hacia el lado donde hay parcelas. Cuando era niña, recuerdo que estábamos cenando, mi papá, mi mamá, mi hermana pequeña y yo. En eso, se escuchó como un lamento y mi mamá corrió a cerrar ventanas y puertas, y nos mandó a dormir a todos juntos. Esa fue mi primera experiencia. La otra fue un poco más extraña y confusa.
hace aproximadamente 3 años, mi esposo y yo rentamos una casa enfrente de la casa de mi mamá. Eso es importante mencionar, ya que más adelante me servirá de referencia. Era un día cualquiera. Mi esposo tenía un turno de 11 de la noche a 7 de la mañana. Todos los días salía a las 10 de la casa para llegar a tiempo. Teníamos desde las 9 escuchando a unos niños jugar, lo cual era raro, porque nadie dejaba salir a sus hijos a jugar a esas horas. Escuchábamos nombres de niños que no conocíamos. Pensamos que tenían reunión los vecinos o algo por el estilo. Cuando se fue, él dice que miró a los niños y que los niños le dijeron que tuviera cuidado porque ahorita iba a salir la Llorona. Mi esposo se rió y no les creyó y tampoco me dijo nada hasta el día siguiente, cuando le conté lo siguiente. Resulta que después de que se fue, a la media hora, se escuchó como si hubiera chocado un carro con algo. Por alguna razón ajena a mí, no pude ver por la ventana, mi sexto sentido me detenía. Los niños comenzaron a gritar que habían atropellado a Claudia. Lo raro es que no había nadie llamado Claudia, y los niños gritaban que llamaran a la ambulancia. Otro niño le gritó que ya venía. Todo quedó en silencio por otros 20 minutos, y yo, confundida porque no escuchaba llorar ni la ambulancia ni nada. Uno de ellos gritó, escondámonos, porque ahí viene la Llorona, y yo pensé que estos niños andaban asustando de juegos. Mejor me dormí. No llevaba ni 10 minutos de que gritaron y empecé a escuchar un sollozo, pero era un sollozo bien feo que te erizaba la piel. Mi perrita en ese entonces empezó a arañar la puerta y chillar. Me dije a mí misma que no podía ser, que eso no existía. Llegó un punto en el que me dio bastante miedo y le llamé a mi mamá. Ella estaba dormida y me contestó bien dormida. Lo único que le dije es, ama, ¿verdad que sí es? Y ella me dijo, ¿qué cosas? Y yo le dije, la Llorona, y me dijo, ya duérmete, estás imaginando. Yo dije que puede ser. Luego le mandé un mensaje a mi mejor amiga. Ella vive en la siguiente calle. Le dije, oye, ¿es verdad? Y ella me dijo que sí, que es verdad. Yo me quedé helada. Luego hablamos por llamada para calmarnos, y en eso me entra la llamada de mi mamá y me dice, sí, es la Llorona. Ya la escuché. No se te ocurra ver por la ventana ni salir ni nada. Yo estaba muerta de miedo. Se escuchó el sollozo por 1 hora o más. Si encuentro la captura de la conversación por ahí, se las dejo. Ya pasaron muchos años, pero por ahí deben estar. Al día siguiente, no le conté nada a mi esposo. Él me miró bien pálida y me dijo, ¿qué tienes? Y yo le dije todo. Él me miró sorprendido y me contó lo que dijeron los niños. Me dijo que jamás había visto a esos niños aquí, y ya jamás volvió a ver a esos niños, y ya tenemos tiempo viviendo aquí. Número 4. Hace como 7 años, estaba viviendo por unos meses en el rancho con mis abuelitos. Una noche, estábamos, como de costumbre, mi abuelito, un primo y yo tomando café en unas mecedoras en el patio cuando de repente empezamos a escuchar un llanto en la entrada del rancho. Mi abuelito se levantó y dijo que tal vez era su hija que se había discutido con su esposo. Entonces lo acompañamos, y cuando llegamos a la entrada, no había nadie, pero el llanto seguía, y se movía del lugar. Cabe recalcar que a unos metros del rancho hay un arroyo. Mi abuelito nos dijo a mi primo y a mí, no es tu tía. Vamos a meternos a la casa. Nos metimos y le contamos a mi abuelita. Ahí han sucedido muchas cosas, ya que también pasa una carretera y ha habido accidentes, ahogados y hasta un suicidio. Esperamos que estas historias de encuentros con la Llorona te hayan mantenido en velo y te hayan dejado con un escalofrío en la espalda. Recordemos que en el misterio y lo desconocido, a menudo encontramos la fascinación y el asombro. Si alguna vez te encuentras en una noche oscura y escuchas un lamento en la distancia, recuerda estas historias y ten cuidado, pues podría ser la Llorona, la dama de blanco que nunca deja de buscar y llorar. Proyecto Video.
El Área 51 es un lugar que ha sido blanco de distintas teorías de conspiración, lo que ha provocado cierto interés en una gran parte de la población debido al hermetismo y la protección del sitio. Ya que se cree que durante mucho tiempo el gobierno ha tenido información secreta sobre la vida extraterrestre. También alegan que es un lugar frecuente de avistamientos de ovnis. Además se dice que en esa base se realizan experimentos de todo tipo, salidos de la ciencia ficción, en el que destaca el Proyecto Abigail, un proyecto cruel que buscaba crear el soldado perfecto. Todo comienza en 1945. En esta época, el Área 51 operaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar con una victoria aliada. Según se cuenta, la base había sido construida para el desarrollo y resguardo secreto de armamento avanzado y en la época inmediatamente posterior al fin de la guerra continuó con este propósito, hasta que, en medio de la Guerra Fría y la amenaza constante de una guerra con la Unión Soviética, el gobierno aprobó el uso de la base para experimentos de tipo biológico. El gobierno consideraba crucial el desarrollo de armas biológicas para mantener su fuerza armamentística sobre el resto de naciones. Fue así como uno de los científicos más importantes y mejor reputados del lugar, decidió iniciar un proyecto que tenía como objetivo principal crear un super soldado, una especie de Capitán América, extremadamente fuerte y robusto, cuyas heridas sanaran rápido y pudiera soportar fatiga extrema, duras condiciones y larguísimos periodos sin comer o beber. Por desgracia, los procedimientos para llevar a cabo tan alocada visión no estaban claros, por lo que nadie estaba dispuesto a ofrecerse como conejillo de indias para un proyecto cuya metodología no estaba definida y recibir en su cuerpo diferentes tipos de sustancias y mutilaciones con el fin de que Western cumpliera su sueño, era casi un suicidio. Adicional a esto, la persona en la que se llevarían a cabo los experimentos debía ser alguien de completa confianza, es decir, alguien sin amigos o familia que fuera capaz o tuviera intención de denunciar el proyecto públicamente y demandar a la base o al gobierno de los Estados Unidos. La primera opción eran desahuciados, vagabundos o presos. Ed Philip necesitaba a un individuo completamente sano, con excelente condición física y moral. Así, después de mucho meditarlo, Western tomó una decisión. La persona indicada para recibir aquel experimento era su propia hija, una joven universitaria que estudiaba para seguir los pasos de su padre, y quizá algún día convertirse en una científica al servicio del Área 51 como él. Western amaba a su hija, pero era un hombre obstinado que perseguía incansablemente sus objetivos. Esto incluía ser capaz de someter a su hija a un experimento riesgoso cuyo éxito era incierto. De manera que así se hizo. La chica fue sometida a todo tipo de cirugías e implantes y pruebas de sustancias. Fue mutilada, drogada y expuesta a torturas. Nadie veía cómo todas aquellas vejaciones iban a servir para desarrollar el supuesto super soldado que Western pretendía, pero los cambios comenzaron a notarse después de un tiempo. La apariencia de Abigail había cambiado de forma drástica, sus huesos habían crecido de manera descomunal, pero la piel se había estirado muchísimo también, de manera que se veía arrugada sobre sus alargados miembros. Los dientes también, le estaban creciendo de manera gigantesca y cada vez su comportamiento era más animalesco y menos racional. Varios colegas del científico le pedían encarecidamente que detuviera el proyecto Abigail, que aquello estaba fuera de los límites de todo actuar humano y científico. El proyecto se había desviado y ahora el daño era irrecuperable. Pero Western, en su obstinación, estaba dispuesto a llevar el experimento hasta sus últimas consecuencias. No era que odiara a su hija, al contrario, era lo más preciado para él, pero sabía que si daban fin al proyecto, la joven moriría inmediatamente, puesto que su cuerpo desfigurado ahora dependía de la tecnología y condiciones que se tenían en la base para subsistir. Algunos empleados del Área 51, los cocineros, revelaron al hombre que filtró esta historia que a ellos se les ordenaba preparar enormes platos de comida que debían introducir por una ranura a una habitación sellada con una puerta de acero, y que estos nunca supieron con certeza qué había detrás de esta, pero que corrían muchísimos rumores sobre la clase de monstruo que se encontraba allí dentro. También decían que en varias ocasiones lograron ver a Western parado frente a la puerta, llorando o hablando con esta criatura. Finalmente Abigail terminó por perder lo que le quedaba de racionamiento humano. Se convirtió en una bestia. Todo había oficialmente fracasado. Western se había dado cuenta del error que había cometido.
Había sometido a su hija a un sinfín de padecimientos sin el criterio científico suficiente y con eso solo había logrado convertir a su adorada y hermosa niña en un monstruo salvaje y letal, que solo veía por su subsistencia. Sin nada por qué seguir viviendo, el hombre que ideó aquel cruel proyecto se suicidó 2 años después de que todo inició, no sin antes rogar encarecidamente que no asesinaran a su hija, que intentaran regresarla a la normalidad o que por lo menos la dejaran con vida. El gobierno de los Estados Unidos no estaba dispuesto a seguir gastando presupuesto con ese proyecto fracasado, pero por respeto a la reputación que había tenido el padre, cumplieron con la parte de dejarla con vida. Ellos no la iban a matar de forma directa, pero dejarían que el hambre fuera el encargado de llevarse a ese monstruo. Se dejó de prestar atención médica y hacer comida para Abigail. A resultas, la primera noche muchos empleados de la base aseguraron escuchar aullidos y fuertes rasguños. En un momento, se encendieron las alarmas, pero al ir a revisar, para su sorpresa, la puerta de acero estaba derribada y el monstruo no se encontraba allí. Un rato después, se encontraron restos de 2 guardias. La criatura se había escapado, hambrienta. Inmediatamente se llevó a cabo una extensiva operación de búsqueda y captura dentro de la base y sus alrededores. Aunque se intentó aniquilar a la criatura, las balas y explosivos no parecían dañarla gravemente, de manera que, una vez que lograron rodearla en una zona subterránea de la base, se optó por atraparla allí y esta zona se selló bajo capas de concreto, acero y hormigón. Han pasado más de 70 años del proyecto Abigail, y todavía hay testimonios de empleados más recientes que afirman que en ala oeste del Área 51, por detrás de las paredes y especialmente debajo del suelo, se logran escuchar rasguños y gruñidos ahogados de vez en cuando. A raíz de esto surge la duda de cómo ha podido la joven convertida en monstruo sobrevivir tanto tiempo sin alimentos ni agua. Tal vez esto signifique que el proyecto de Western no iba muy desencaminado y que, de seguir haciendo pruebas en otros sujetos, hubiera conseguido, eventualmente, crear su soñado soldado invencible, pero a su vez surgen las dudas y el temor sobre cuánto tiempo exactamente puede sobrevivir. Y así llegamos al final de este video. Si te atreviste a acompañarnos hasta el final, te agradezco por enfrentar tus miedos y ser parte de esta experiencia terrorífica. No olvides dejar tus comentarios y compartir tus propias historias aterradoras en la sección de abajo. Si te gustó este video y deseas más contenido espeluznante, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna pesadilla futura. Krampus. Hace mucho tiempo, en las profundidades de los bosques nevados de Europa, surgía la leyenda de Krampus. Se decía que Krampus era el compañero siniestro de San Nicolás, destinado a castigar a los niños traviesos durante la temporada navideña. Cuenta la leyenda que Krampus, con su figura mitad cabra y mitad demonio, recorría los pueblos la víspera de Navidad en busca de aquellos que no habían sido buenos. Portando cadenas oxidadas y una cesta a la espalda, se llevaba a los niños desobedientes y los arrastraba hasta su tétrica morada. La noche resonaba con sus ominosos gruñidos mientras castigaba a los mal portados, recordándoles el precio de la maldad. Se decía que aquellos afortunados que escapaban de su ira, aprendían la lección y cambiaban su comportamiento para siempre. Con el tiempo, la figura de Krampus se convirtió en un recordatorio de que, incluso en la época más festiva, el bien y el mal coexisten, y que la rectitud y la bondad son siempre preferibles para evitar caer en las garras de este ser temible. Así, la leyenda de Krampus perdura como una advertencia en las noches invernales. Holakoturn. La leyenda de Holakoturn tiene sus raíces en la fría región de Islandia, donde el invierno es implacable y las noches son interminables. Se cuenta que en las remotas tierras del norte, donde los vientos cortantes barren la tundra helada, surge un ser misterioso conocido como Holakoturn, el custodio de la noche. Se dice que Holakoturn es una criatura gigantesca, cuya piel resplandece con la luz plateada de la luna. Su misión es mantener el equilibrio entre la oscuridad y la luz durante el largo invierno islandés. Durante las noches más largas, cuando la penumbra amenaza con sumergir la tierra en la desesperación, Holakoturn emerge de las sombras. Con ojos centelleantes y cuernos majestuosos, Holakoturn camina entre los campos cubiertos de nieve. Se cree que su aliento gélido tiene el poder de congelar el tiempo, permitiendo que la noche se prolongue para que la gente pueda apreciar la belleza de la aurora boreal. Sin embargo, la leyenda advierte que aquellos que no respetan la armonía natural y maltratan el entorno pueden despertar la furia de Holakoturn. Se cuenta de aldeanos codiciosos que, en su afán de explotar los recursos de la tierra, provocaron la ira de esta criatura.
En represalia, Jolacotún prolongó la noche de manera implacable, sumiendo a la región en una oscuridad interminable hasta que la comunidad aprendió la lección y restauró el equilibrio con la naturaleza. Hoy en día, la leyenda de Jolacotún se comparte en Islandia como un recordatorio de la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y respetar el delicado equilibrio entre la luz y la oscuridad que el custodio de la noche vela celosamente. Tomte. La leyenda de Tomte proviene de la tradición escandinava y cuenta la historia de pequeños seres mágicos que habitan en los hogares rurales de Suecia, Dinamarca y Noruega. Se dice que los Tomtes son guardianes de la granja y velan por la fortuna y el bienestar de la familia que reside en ella. Estos seres diminutos, generalmente vestidos con ropas campestres y gorros cónicos, son conocidos por su aspecto amigable pero también por su naturaleza traviesa. Se cree que los Tomte pueden traer buena suerte a quienes los traten con respeto y consideración, pero también pueden jugar travesuras a aquellos que los descuidan o no los reconocen. La leyenda cuenta que cada granja tiene su propio Tomte, un espíritu hogareño que reside en el granero o en algún rincón acogedor de la casa. Se le ofrece comida, especialmente un plato de avena caliente durante la noche de Nochebuena, como muestra de agradecimiento por su protección y cuidado. Los Tomtes son particularmente apreciados en el periodo invernal, cuando las noches son largas y el frío acecha. A pesar de su tamaño diminuto, se dice que los Tomte tienen el poder de comunicarse con los animales de la granja y que, si se les trata con bondad, pueden otorgar prosperidad a la familia. Sin embargo, aquellos que no respetan las costumbres y tradiciones pueden experimentar las travesuras juguetonas de estos seres, como esconder objetos pequeños o hacer ruidos extraños en la noche. ¿Qué tal, amigos? Hoy les traemos una historia que ha dado vueltas por Veracruz, durante años, la leyenda de la mulata de Córdoba. Esta es una de esas historias que da escalofríos, pero también te atrapa con su aura de misterio. Resulta que en las afueras del pueblo, vivía esta mujer con la piel oscura y fama de bruja. Dicen que tenía poderes sobrenaturales y que muchos la buscaban para que les curara males y les contara el futuro. Pero ojo, también le tenían mucho miedo. La leyenda de la mulata de Córdoba nos lleva a explorar esos lugares y tiempos donde las historias se transmitían de boca en boca, y cada detalle hacía que la leyenda creciera más. Así que suscríbete al canal, apaga la luz y prepárate para no dormir. La leyenda de la mulata de Córdoba. Era el año 1618 en la villa de Córdoba de los Caballeros, hoy conocida como Córdoba, México. En aquel lugar vivía una enigmática mujer llamada Soledad, cuyo origen y familiares eran un misterio. A pesar de su belleza, Soledad era mulata y, desafortunadamente, en esa época, los mulatos eran relegados a un estrato social bajo, sin derechos ni reconocimiento. Sin embargo, su fama trascendía entre los habitantes del pueblo debido a sus habilidades con las hierbas y su supuesta capacidad para predecir fenómenos naturales como eclipses y temblores. Pronto, Soledad fue señalada como bruja y hechicera, y algunos incluso decían que tenía un pacto con el diablo. A pesar de tener muchos pretendientes, Soledad siempre se mostró reservada y rechazaba a sus admiradores. Uno de ellos, don Martín de Ocaña, el alcalde del pueblo, en su enojo por el desprecio, la acusó de brujería y de haberlo hechizado. Esta acusación llamó la atención de la Santa Inquisición, quienes la arrestaron y la llevaron a la cárcel en el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, donde fue condenada a muerte. En prisión, ocurrieron sucesos inexplicables. Soledad logró convencer a un carcelero para que le diera un trozo de carbón y comenzó a dibujar en las húmedas y oscuras paredes de su celda un barco con grandes velas, varado en el mar, listo para zarpar. En una llovizna, Soledad preguntó a un carcelero que la vigilaba, ¿qué crees que le hace falta a mi barco? El guardia respondió, que navegue. Acto seguido, Soledad dio un salto al dibujo del barco, desapareciendo sin dejar rastro alguno. Al día siguiente, encontraron al carcelero con la razón perdida, y Soledad nunca volvió a ser vista. Los lugareños afirmaban que ese día, a pesar de que el puerto estaba cerrado debido a una tormenta, observaron la figura de un barco navegando hacia mar abierto, dejándolos perplejos y aún más intrigados sobre el destino de la mulata de Córdoba. La leyenda de la mulata de Córdoba ha perdurado a lo largo del tiempo, cautivando a generaciones con su aura de misterio y magia. Una historia que nos sumerge en la tradición y el folclore de Veracruz, recordándonos que en el pasado yace un enigmático mundo lleno de encanto y secretos.
Hoy en día, muchas de las historias que escuchamos son versiones diluidas o distorsionadas de las reales, ya que las historias tienden a distorsionarse de boca en boca. Por esta razón, las historias contadas por personas mayores tienen un mayor peso, ya que estas historias no han sido modificadas, dado que la persona que las cuenta las vivió en carne propia. Hoy te traemos 3 historias que solo han pasado por 3 personas, la persona que la vivió, su difusor y nosotros. Escucha y preserva las siguientes historias. Apaga la luz y prepárate para No dormir. Número 1. Cuando mi abuelo estaba agonizando, mi hermano, alguno de mis primos y yo nos quedamos con él toda la noche. Yo fui el único que quedó despierto toda la noche. Pero cuando amaneció, fuimos afuera del cuarto a fumar, y literalmente, solo en la entrada olía como a perro muerto. Salíamos y no olía, nos íbamos a otro lugar y no había olor, solo era en la entrada del cuarto de mi abuelo. Me acuerdo de que en esa noche escuché a mi abuelo decir: espérame, ahorita que venga mi hijo. Uno de mis tíos estaba trabajando y llegó, se despidió, fue a tomar café y cuando regresó, ya había fallecido. Número 2. Mi abuela me contó que fue madrina de graduación de uno de mis tíos. Resulta que en la ceremonia se pidió 1 minuto de silencio por un niño, que era el mejor amigo de mi tío, que fue asesinado por su padre. Después del minuto de silencio, comenzaron los aplausos, ya que le entregaron el diploma a su madre. Mi abuela sintió una vibra extraña, así que volteó y a su lado vio al niño. Dice que llevaba un traje blanco y que tenía la mirada triste. Ella gritó de la impresión y dice que perdió la capacidad de hablar durante unas horas. Cuando recuperó la capacidad de hablar, se puso a llorar y les explicó a los demás lo que había visto. La mamá de mi tío le dijo que en el funeral del niño lo habían vestido con un traje blanco. Número 3. Mi bisabuelo era militar y cuenta que un día, durante una especie de exploración, se perdieron y no tenían nada que comer. Se encontraron con unos monjes, quienes los llevaron a su templo, creo que así se llama. Dice que cuando entraron, vieron el lugar lleno de monjes y cuadros, y los condujeron al comedor donde había suficiente comida. Les dieron de comer, y ellos se llevaron comida para compartir con sus compañeros. Al día siguiente, fueron a devolver los utensilios que les habían prestado. Dice que estuvieron tocando la puerta, pero nadie les respondía. Hasta que pasó un señor y les preguntó qué hacían allí. Mi bisabuelo le explicó, y el señor les dijo que ese lugar estaba abandonado desde hacía mucho tiempo. Mi bisabuelo y sus compañeros tuvieron que asomarse por las ventanas, y efectivamente, todo estaba en ruinas. Dejaron los utensilios en la puerta y se fueron corriendo del lugar. Esperamos que estas historias te hayan dejado pensando, ¿qué historias tendrán guardadas mis abuelos? Si tienes la fortuna de tenerlos cerca, aprovecha para escuchar y guardar sus historias, ya que con cada día que pasa, las oportunidades serán menores. Imagina estar solo en tu habitación, con las luces apagadas, y alguien te cuenta sobre una misteriosa mujer que apareció en un hospital. Esta mujer, sin expresión en el rostro, provoca un escalofrío que recorre tu espalda. Te sumergirás en un mundo de horror y misterio, y te advierto que una vez que comiences a escuchar esta historia no podrás dejar de pensar en ello. Así que, apaga la luz y prepárate para no dormir. Todo comienza en el verano de 1972, cuando en un hospital de Los Ángeles, una mujer joven y hermosa, aparentemente en sus 20 años, fue llevada al departamento de emergencias por un automovilista preocupado que la encontró en la calle. La mujer estaba vestida con un camisón blanco manchado de sangre y sostenía una extraña estatua de porcelana en forma de ángel. Lo que más llamó la atención de todos los presentes fue la expresión de la mujer, o mejor dicho, la falta de expresión. Su rostro era completamente inexpresivo, como si fuera una máscara. Aunque estaba visiblemente herida y sangrando, no mostraba ningún signo de dolor o angustia. Esto desconcertó profundamente al personal médico. La mujer fue llevada a una sala de examen, donde los médicos comenzaron a tratar sus heridas. Sin embargo, la mujer no cooperaba en absoluto. Permanecía inmóvil y sin expresión, incluso cuando se le administraba anestesia local para suturar sus heridas. Los médicos quedaron perplejos por su comportamiento apático y anormal.
Mientras los médicos intentaban determinar su identidad y su estado de salud, la estatua de ángel que la mujer había traído con ella también intrigó al personal. Parecía ser antigua y tenía un aire siniestro. La mujer nunca dejó que nadie se acercara a la estatua ni a su camisón manchado de sangre. Con el tiempo, las noticias del misterioso caso se difundieron por el hospital y comenzaron a circular rumores sobre la mujer. Algunos decían que era víctima de un ritual satánico, mientras que otros creían que estaba poseída por algún tipo de entidad sobrenatural. La situación se volvió aún más extraña cuando, durante una de las noches en el hospital, la mujer desapareció misteriosamente de su habitación, dejando solo su camisón manchado de sangre y la estatua de ángel detrás de ella. A pesar de una búsqueda exhaustiva, nunca se encontró rastro de la mujer. Amigos, espero que esta historia de lo inexplicable los haya hecho sentir esa extraña sensación en la nuca, esa que te dice que quizás, solo quizás, hay más en este mundo de lo que vemos a simple vista. Antes de que se sumerjan en la tranquilidad de la noche, recuerden que la línea entre la normalidad y lo desconocido es más delgada de lo que imaginamos. Cuiden sus sueños, porque quién sabe qué podría estar aguardando allí. Los siguientes relatos están basados en hechos reales, y contadas por las personas a las que les pasó o a sus allegados, se recomienda discreción. Buenas noches a todos nuestros visitantes nocturnos, cuyos problemas de sueño rivalizan con los nuestros. A no ser que vean este video de día, en ese caso buenos días. A lo largo de los años que llevan existiendo las redes sociales, muchos internautas han publicado varias de sus más traumáticas experiencias, ya sean paranormales o de su día a día, que por una u otra razón salen de los estándares de normales. Puede que ya hayas escuchado algunas de esas historias y las hayas olvidado, al igual que el resto del mundo. Hoy desempolvaremos varias de esas historias, mostraremos evidencias que las respaldan, para reafirmar que no todo lo que lees en internet es falso. Apaga la luz y prepárate para no dormir. Número 1. Una vez fui a Guanajuato con algunos familiares. El lugar donde ellos viven está en medio del campo. Mi tía, que reside allí, nos contó una historia que nos dejó asombrados. Ella nos relató que una noche, un grupo de borrachos se encontraba en un callejón, alrededor de 4 o 5 personas. Empezaron a hablar sobre la aparición de una bruja en el área. Uno de los borrachos, envalentonado por el alcohol, comenzó a insultar a la supuesta bruja, gritando que no le tenía miedo. Luego de ese encuentro, todos regresaron a sus hogares. Sin embargo, al día siguiente, descubrieron que el hombre que había insultado a la bruja había desaparecido. Finalmente, lo encontraron semidevorado, con marcas que parecían chupetones en su cuello. Esta experiencia me generó miedo, incluso a pesar de que no estoy bautizado. Estaba en una sala en Guanajuato, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando sentí que alguien me observaba durante un largo periodo. Decidí tomar una foto, y eso fue lo que capturó. ¿Y ustedes qué creen? ¿Creen que sea una bruja? Número 2. Imagina que estás durmiendo y, de repente, el sonido de un fuerte golpe te despierta. Te levantas desconcertado y sales a revisar. Lo que encuentras es algo que jamás imaginaste, algo que ni siquiera cruzó por tu mente que verías a continuación. Esto es lo que le ocurrió a una persona que relata lo siguiente. Esto pasó en el carro de mi papá. Se escuchó un fuerte golpe en la madrugada y se encendió la alarma del carro. Nos levantamos para ver qué era, pero ya no había nada. Solo quedó esa huella, pero ¿quién sabe de qué se trata? Número 3. La siguiente foto tomada a las 4 de la mañana en un hospital en pleno funcionamiento, un lugar donde la ciencia y la medicina se unen para cuidar de los enfermos y heridos. Sin embargo, lo que se ve en esta imagen arroja una figura inquietante sobre el entorno. Fue tomada por una persona que mientras esperaba noticias de un ser querido o esperaba consulta, la verdad no da mucho contexto, pero lo que originalmente pretendía ser una captura casual del pasillo del hospital se ha convertido en una intrigante imagen. En el corazón de la foto, de manera inexplicable, aparece la figura de una niña,
que parece estar ajena al ajetreo y el bullicio de la vida hospitalaria. Este enigmático encuentro en un lugar dedicado a la curación plantea preguntas sobre lo desconocido y desafía la percepción de lo que es posible en un entorno médico. ¿Quién es esta niña? ¿Cuál es su historia en este hospital en pleno funcionamiento? Número 4. Hola, trabajo en Choet como montacarguista, y en 2 ocasiones me ha tocado llevar racks que llegan de Laredo a la planta, a una nave que está a pocos metros, y de ahí nos los envían a nuestra planta para la línea de producción. Prácticamente no hay manera de que pasen por donde haya niños o animales. Mis compañeros y yo llegamos a la conclusión de que se parecen a manitas y piecitos de un niño. Juzguen ustedes mismos. A pesar de las restricciones que impiden que niños o animales estén presentes, el protagonista de esta historia y sus compañeros de trabajo han encontrado lo que parece ser huellas de manitas y piecitos de niño en sus racks. Este enigma desafía la lógica y nos hace cuestionar cómo es posible que esto ocurra en un entorno donde no debería. Nos invita a considerar la posibilidad de lo inexplicable en lugares inesperados y a replantearnos lo que creemos saber. Número 5. Justo ayer, nos enviaron una foto de la casa donde vivieron mis abuelitos durante muchos años, la misma casa donde solían experimentar fenómenos inquietantes y presencias sobrenaturales con frecuencia. La casa se encuentra desocupada en la actualidad, y la foto fue tomada por las personas que la habitaron anteriormente, quienes se vieron obligadas a abandonarla debido a las inexplicables experiencias que vivieron. ¿Qué fuerzas inexplicables pueden habitar en los lugares que consideramos seguros y familiares? La experiencia de las personas que habitaron la casa y se vieron obligadas a huir plantea interrogantes sobre los límites de nuestra comprensión y la presencia de lo sobrenatural en nuestras vidas. A menudo, la realidad puede ser más intrigante y misteriosa de lo que imaginamos. Número 6. En el trabajo, hay una cámara que se activa únicamente cuando detecta movimiento. Captura imágenes en modo nocturno y luego se detiene. La cámara tiene la finalidad de servir como evidencia en caso de robos. Está ubicada justo por encima de mí, pero últimamente se activa constantemente en horas inusuales por razones desconocidas. Hace unos días, mientras revisaba la cámara, parecía estar dañada. Sin embargo, por simple curiosidad, noté que la única foto que salió mal es esta. Todas las demás se ven correctamente. En la zona de juegos infantiles, se aprecia una figura de una persona saliendo de la esquina. Es importante mencionar que trabajo solo en una bodega de gran tamaño. A veces escucho ruidos. Pero generalmente no les presto atención ya que mi jornada laboral termina antes de las 6 de la tarde. Sin embargo, al ver esta foto, siento una gran curiosidad por lo que podría estar sucediendo. Intenté ajustar el brillo y otras configuraciones para mejorar la calidad de la imagen, y los resultados me sorprenden. Es relevante destacar que la cámara capturó esta imagen alrededor de las 2 de la mañana aproximadamente. ¿Qué podría estar ocurriendo en las sombras de la bodega? A medida que concluimos estas inquietantes historias, nos sumergimos en un mundo donde lo inexplicable se cruza con la realidad. Desde las huellas misteriosas en la casa antigua hasta las figuras capturadas por la cámara de seguridad en la bodega. En cada relato, la sombra del misterio acecha en las esquinas de la percepción humana, que fuerzas desconocidas se esconden en lo cotidiano. Las respuestas, si es que alguna vez llegan, permanecen en la penumbra, recordándonos que el enigma y lo inexplicable son parte integral de la vida. Buena noche, mis queridos noctámbulos, gracias por reunirse con nosotros en esta hora tan oscura una vez más. En compensación por su asistencia les traemos un recopilatorio de relatos de terror, de los que debieron ser los lugares más felices de la Tierra, pero que en su lugar terminaron corrompiéndose hasta el punto de ser catalogados como pesadillas salidas del inframundo. Prepárense para sumergirse en la inquietante historia de 2 proyectos abandonados por Disney: la Isla del Tesoro y el Palacio de Mowgli. Estos lugares, inicialmente prometedores, terminaron envueltos en misterios y controversias. Pero lo más escalofriante está por llegar, la experiencia paranormal de un intrépido explorador en los oscuros pasillos subterráneos de uno de estos lugares. ¿Disney oculta algo más que simples fracasos?
Apaga la luz y prepárate para no dormir. En la remota Bakers Bay en las Bahamas, la corporación Disney erigió el opulento complejo de la Isla del Tesoro con una inversión monumental de $30 millones. Inicialmente, lejos de ser un pueblo fantasma, el lugar recibió cruceros de Disney, permitiendo a los turistas disfrutar de un lujo sin igual. No obstante, a pesar de la significativa inversión y actividad turística, Disney tomó la sorprendente decisión de abandonar el complejo, dejándolo sumido en el silencio y el abandono. Disney, buscando explicaciones convenientes, atribuyó el abandono del complejo de la Isla del Tesoro en Bahamas a las aguas someras y lanzó afirmaciones cuestionables sobre la supuesta pereza de los trabajadores locales. Sin embargo, la verdad detrás de esta decisión se vincula al polémico proyecto del Palacio de Mowgli. En los finales de los años 1990, cerca de la ciudad costera de Gadeok, en Carolina del Norte, Disney emprendió la construcción de este complejo temático selvático con un imponente palacio en su epicentro. Este proyecto, marcado por controversias desde sus inicios, contribuyó a la historia de abandono de Disney en Bahamas. La narrativa del Palacio de Mowgli se teje con elementos de controversia desde sus cimientos. Disney, al adquirir extensas y costosas propiedades para este proyecto, desató un escándalo relacionado con la compra de terrenos, con acusaciones de expropiaciones gubernamentales bajo la fachada de un proyecto de autopista ficticio. Este controvertido episodio llevó a la comunidad a apodar irónicamente el proyecto como la autopista de Mickey Mouse. La ubicación del Gran Palacio Indio, en medio de una zona relativamente adinerada y en un contexto culturalmente complejo y algo xenofóbico del sur de los EU, añadió una capa adicional de cuestionamientos a esta mezcla singular en ese momento histórico. La tensión en torno al Palacio de Mowgli alcanzó un punto crítico cuando un miembro de la multitud intentó asaltar el escenario, desatando la intervención rápida de los guardias de seguridad. Disney, en su empeño por llevar a cabo el proyecto, dividió la comunidad al demoler casas, limpiar terrenos y silenciar cualquier resistencia. A pesar de las objeciones iniciales de los medios locales, una extraña conexión entre el grupo mediático de Disney y los medios locales transformó las opiniones en sentido contrario. Este patrón de inversión millonaria seguida de abandono se repitió, reflejando la controvertida historia de la Isla del Tesoro en las Bahamas. La construcción del Palacio de Mowgli se llevó a cabo y atrajo a huéspedes, generando tráfico y molestias en las comunidades cercanas debido a turistas desorientados. Sin embargo, de manera abrupta, Disney cerró el complejo, dejando a todos desconcertados. A pesar de la confusión inicial, muchos celebraron la decisión de Disney como una victoria, disfrutando de la ironía de la pérdida de la corporación. Desde entonces, el lugar ha quedado en el olvido, y los rumores son las únicas huellas de este peculiar capítulo que ocurrió hace más de una década, a unas 4 horas de tu ubicación en Gadeok. Después de cerrar el Palacio de Mowgli, dejé de pensar en eso, pero recientemente me topé con este artículo fascinante. Al parecer, alguien se aventuró a explorar la Isla del Tesoro y publicó un blog detallado sobre las locuras que encontraron allí. Desde cosas simplemente abandonadas hasta destrozadas y pintarrajeadas. Se rumorea que ex empleados descontentos podrían haber estado detrás de parte de ese caos, expresando su frustración de alguna manera. Y no te imaginas, parece que los residentes locales estaban tan furiosos por la Isla del Tesoro como la gente de Gadeok lo estaba por el Palacio de Mowgli. Tras escuchar rumores de que Disney liberó animales, incluso tiburones, en las aguas locales al cerrar, la idea de explorar el Palacio de Mowgli se volvió intrigante. Inspirado por un blog sobre la Isla del Tesoro, decidí embarcarme en una aventura de exploración urbana. Mi objetivo era capturar imágenes, documentar la experiencia y, quién sabe, quizás encontrar algún recuerdo. Aunque admito que no fue inmediato, ya que me llevó un año desde que descubrí el artículo sobre la Isla del Tesoro hasta llegar a Gadeok. Durante ese año de investigación sobre el complejo del palacio, intenté obtener información, pero naturalmente, ningún sitio oficial de Disney mencionaba el lugar, todo rastro de él parecía haber sido borrado. Lo más extraño era que, aparentemente, nadie antes que yo se le ocurrió escribir un blog o publicar una foto sobre el lugar. Ni los canales de TV locales ni los sitios de periódicos tenían una palabra al respecto, lo cual era de esperarse si todos estaban bajo la influencia de Disney y no querían destacar esa situación vergonzosa. Recientemente, descubrí que las corporaciones pueden solicitar a DIV eliminar enlaces de los resultados de búsqueda sin una razón clara.
Esto podría explicar por qué no había información disponible sobre el complejo del palacio en fuentes oficiales de Disney. Al final, me resultó difícil encontrar el lugar, y mi única guía fue un antiguo mapa de los años 90 que recibí por correo como artículo promocional después de visitar Geopark a fines de los 80. Nunca planeé conservar el mapa, simplemente lo encontré entre mis libros y cómics de la infancia cuando mi investigación llevaba meses. Localizarlo en el cesto donde mis padres lo habían guardado tomó unas semanas más. Logré dar con el lugar. Los lugareños no fueron de gran ayuda, ya que la mayoría eran inmigrantes recientes o residentes antiguos que simplemente se burlaron y me hicieron gestos groseros al mencionar el palacio. Siguiendo el mapa, me aventuré por un pasillo exterior sorprendentemente largo, rodeado de una vegetación exuberante. Plantas tropicales descontroladas, invasoras del área, se entremezclaban con la flora nativa que luchaba por recobrar su tierra. Parece que la naturaleza misma estaba intentando reclamar lo que una vez fue suyo. La vista al llegar a las puertas del complejo me dejó asombrado. Eran unas enormes y monolíticas puertas de madera, aparentemente cortadas de secuoyas gigantes. Sin embargo, la majestuosidad de las puertas se veía comprometida, agujereadas por pájaros carpinteros en varios puntos y carcomidas en la base por insectos roedores. Colgando de las puertas, una lámina de metal, un fragmento de chatarra, llevaba letras garabateadas en negro, abandonado por Disney. Obviamente, obra de algún residente o ex empleado que quería expresar su protesta de alguna manera. Un toque inquietante para comenzar la exploración. Las puertas se abrían lo suficiente para pasar a pie, pero no para conducir. Tomando mi cámara digital y el mapa, que detallaba el complejo en la cara posterior, emprendí mi camino. Los jardines interiores estaban tan desbordados de vegetación como la entrada. Palmas descuidadas se alzaban entre montones de cocos caídos, y plátanos se erguían sobre sus propios desechos malolientes e infestados de insectos. Era un enfrentamiento entre el orden y el caos, con filas de flores cuidadosamente plantadas mezclándose con hierbas altas repulsivas y hongos malolientes y ennegrecidos. Un paisaje intrigante y algo inquietante. Lo que quedaba de las estructuras al aire libre era madera rota y podrida, además de varios fragmentos carbonizados de material no identificable. Un puesto de información o quizás un bar al aire libre se redujo a una pila de escombros destrozados por vandalismo y devastados por el clima. Sin embargo, en los jardines, destacaba una estatua de Baloo, el oso amigable de El Libro de la Selva, situada en una especie de patio frente al edificio principal. La estatua estaba inmóvil, dando un saludo jovial hacia nadie, con una sonrisa tonta y dientuda. Franjas extensas de su pelaje estaban cubiertas de excremento de pájaros, y enredaderas se enroscaban alrededor de su plataforma. Un detalle curioso en medio de la decadencia. Me acerqué al edificio principal, el palacio, solo para descubrir que su parte exterior estaba cubierta de grafiti donde la pintura original aún no se había descascarado. La entrada no solo estaba abierta, sino que las puertas habían sido retiradas de sus bisagras y robadas. Sobre las fauces abiertas que quedaban en su lugar, alguien había vuelto a pintar abandonado por Disney. Un recordatorio inquietante de la historia del lugar. Me encantaría relatar todas las cosas fascinantes que vi dentro del palacio, estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, e incluso una sociedad secreta de vagabundos sin hogar. Pero no. El interior del edificio estaba tan vacío, tan desnudo, que parece que la gente había robado hasta el moho de las paredes. Todo lo que era demasiado grande para ser robado, desde mostradores hasta escritorios y gigantescos árboles falsos, yacía esparcido en medio de esta caja de resonancia vacía, amplificando cada uno de mis pasos como un lento ratata de una ametralladora. Consulté el plano del edificio y me dirigí hacia lugares que prometían algún tipo de interés. La cocina se asemejaba a lo que te podrías imaginar, un área de preparación de alimentos industrial con todos los electrodomésticos y espacio que el costo no había sido una preocupación. Sin embargo, todas las superficies de vidrio estaban rotas, las puertas fuera de sus bisagras y las superficies de metal, golpeadas y abolladas. El olor en el lugar era de un pis muy antiguo. El congelador gigante, ya no remotamente frío, mostraba filas y filas de espacio vacío en las estanterías. Había ganchos colgando del techo, probablemente para colgar cortes de carne. Al quedarme allí por un momento, noté que se estaban balanceando. Cada gancho se movía en una dirección aleatoria,
pero los movimientos eran tan lentos y pequeños que casi eran imperceptibles. Supuse que había sido causado por mis propios pasos, así que detuve la oscilación de uno agarrándolo, pero al soltarlo, en segundos comenzó a moverse nuevamente. Los baños estaban en un estado lamentable, en línea con el resto del lugar. Al igual que en el complejo de la Isla del Tesoro, alguien había destrozado metódicamente cada inodoro de porcelana con cocos y otros objetos. 1,5 centímetros de agua rancia y maloliente estancada en el suelo me hizo salir rápidamente de allí. Lo curioso era que los retretes, lavabos y los bidés en el baño de damas, sí, entré ahí, todos goteaban, tenían filtraciones o simplemente el agua corría libremente. Me pareció que deberían haber cerrado la llave principal del agua hace mucho, mucho tiempo. Aunque el complejo tenía muchas habitaciones, no tenía tiempo para revisar cada una. Las pocas que fisgué estaban destruidas de manera similar, y no esperaba encontrar nada. Sin embargo, creí escuchar una débil conversación proveniente de una habitación, tal vez proveniente de una televisión o una radio. A pesar de ser apenas un susurro, posiblemente mi propia respiración resonando en el silencio o, quizás, el sonido del agua jugando trucos en mi mente, esto es lo que oí. Yo no me lo creía. Respuesta corta y confusa. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Tu padre te lo dijo. Respuesta confusa, o posiblemente solo llanto. Lo sé, suena ridículo, pero solo estoy narrando lo que experimenté, la razón por la que pensé que podría haber una pérdida o corriente en esa habitación, o peor aún, vagabundos que se habían refugiado allí y que posiblemente me habrían apuñalado. Ya de vuelta en la puerta principal del palacio, pensé que no había encontrado nada que valiera la pena y que mi esfuerzo había sido en vano. Al mirar hacia afuera desde la entrada, vi algo interesante en el patio que aparentemente había pasado por alto. Algo que me daría al menos un recuerdo de todo este trabajo, aunque fuera solo una fotografía. Había una estatua muy realista de una pitón, quizás de 25 metros de largo, enroscada en sí misma y tomando sol sobre un pedestal en el centro del área. Era casi la hora de la puesta del sol, por lo que la luz caía sobre el objeto de manera perfecta para una fotografía. Me acerqué a la pitón y tomé una foto. Luego me puse de puntillas y tomé otra. Me acerqué aún más para capturar el detalle de su rostro. Lentamente, con indiferencia, la pitón levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos, giró y se deslizó fuera del pedestal, a través de la hierba y hacia los árboles. Ella y sus 25 metros. Su cabeza desapareció en el bosque incluso antes de que su cola hubiera dejado el solarium. Disney había liberado todos sus animales exóticos en los jardines. Allí mismo, en mi plano estaba la casa de los reptiles. Yo debería haberlo sabido. Había leído acerca de los tiburones de la Isla del Tesoro, y debería haber sabido que habían hecho esto. Estaba estupefacto, completamente atónito. Mi boca debió haber estado abierta durante un largo rato antes de que regresara a la tierra y la cerrara. Parpadeé un par de veces y retrocedí de donde la serpiente había estado, de nuevo hacia el palacio. A pesar de que ya se había ido definitivamente, no quería correr ningún riesgo y regresé al edificio. Tomé algunas respiraciones profundas, me abofeteé a mí mismo para volver en mí después de eso. Busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas se sentían como si fueran de gelatina a esta altura. Por supuesto, no había lugar para sentarse a menos que hubiera querido apoyarme en los vidrios rotos y alfombras de hojas muertas o subirme a un escritorio de cuestionable fiabilidad. Había visto unas escaleras cerca del vestíbulo del palacio y decidí ir a sentarme allí hasta que me sintiera mejor. La escalera estaba lo suficientemente alejada del frente del edificio, por lo que estaba relativamente limpia, salvo por una sorprendente acumulación de polvo. Arranqué un trozo de metal de la pared, pintado nuevamente con la leyenda de abandonado por Disney, a la cual ya me había acostumbrado. Coloqué el trozo en la escalera y me senté sobre él para al menos mantenerme algo limpio. La escalera se dirigía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flag de la cámara como una especie de linterna improvisada, vi que los escalones terminaban en una puerta de malla metálica con un candado. Un letrero en la puerta, un verdadero letrero, decía, solo personajes, gracias. Esto me animó un poco, por dos razones. 1, un área exclusiva para personajes sin duda habría tenido cosas interesantes en el pasado. 2, el candado estaba todavía en su lugar.
Nadie había ido allí abajo. Ni los vándalos, ni los saqueadores, nadie. Este era el único lugar que realmente podría explorar y en el que tal vez encontraría algo interesante que fotografiar o robar descaradamente. Yo había llegado al palacio básicamente con la idea de que estaría bien tomar lo que quisiera porque, ya sabes, abandonado. No tomó mucho esfuerzo violentar el candado. Bueno, en realidad no fue así. Lo que no tomó mucho esfuerzo fue violentar la placa de metal a la que el candado estaba enganchado. El tiempo y el deterioro habían hecho casi todo el trabajo por mí, y pude doblar la placa metálica lo suficiente como para sacar los tornillos de la pared, algo que aparentemente a nadie más se le había ocurrido, o no había podido hacerlo entonces. El área exclusiva para personajes fue un cambio sorprendente y muy grato con respecto al resto del edificio que había visto. Para empezar, una de cada 2 o 3 de las luces fluorescentes del techo funcionaban, aunque parpadeaban y se atenuaban esporádicamente. Además, nada había sido robado o roto, más allá de que el tiempo y la exposición al aire se hacían notar. Había mesas con blocs de notas y bolígrafos, había relojes, incluso un reloj de fichar en la pared con tarjetas marcadas y todo. Había sillas esparcidas por ahí y había incluso una pequeña sala de descanso con un televisor viejo que mostraba estática y comida y bebida podridas ya hacía mucho tiempo sobre los mostradores. Era como una de esas películas post-apocalípticas donde todo queda como estaba en el momento de la evacuación. A medida que caminaba por los pasillos laberínticos subterráneos del área exclusiva para personajes, las cosas solo se hacían más y más interesantes. Avanzando, se veían escritorios y mesas derribados, papeles esparcidos y casi fundidos con el suelo húmedo, y una gran alfombra de moho que lentamente estaba adueñándose del verdadero tapiz carmesí en putrefacción. Todo era algo fofo. Cualquier cosa de madera se desintegraba cuando le aplicaba apenas la más mínima fuerza, y prendas de vestir colgadas de ganchos en una de las habitaciones simplemente se deshacían en hilachas húmedas si intentaba descolgarlas. Una cosa que me molestaba era que la luz era cada vez más escasa y menos fiable cuanto más me adentraba en las frías, húmedas y asfixiantes profundidades del lugar. Finalmente, llegué a una puerta de rayas negras y amarillas con las palabras preparación de personajes 1 estarcidas en ella. La puerta no se abría al principio. Asumí que ahí era probablemente donde se guardaban los disfraces, y sin duda quería una fotografía de ese desastre retorcido y apestoso. Por más que lo intentara desde varios ángulos y con varios trucos, la puerta no se movía. Por lo menos, hasta que me di por vencido y comencé a alejarme. Fue entonces cuando se oyó un leve chasquido y la puerta se abrió lentamente con un chirrido. En el interior, la habitación estaba completamente a oscuras. Como boca de lobo. Utilicé el flash de la cámara en busca de algún interruptor de luz en la pared junto a la puerta, pero no había nada. Mientras yo buscaba, un fuerte zumbido eléctrico cortó con mi entusiasmo de una sacudida. Hileras de luces en el techo de repente se encendieron, parpadeando y atenuándose intermitentemente como las que ya había pasado. A mis ojos les tomó un segundo adaptarse, y parecía que la luz se haría cada vez más brillante hasta que todas las bombillas estallaran. Pero justo cuando pensé que iba a llegar a ese momento crítico, las luces bajaron un poco y se estabilizaron. La habitación era exactamente como la había imaginado. Varios disfraces de Disney colgaban de las paredes, completamente ensamblados como extraños cadáveres de caricaturas colgados de orcas invisibles. Había todo un estante de taparrabos y ropa nativa en perchas en el fondo. Lo que me pareció extraño, y lo cual quería fotografiar de inmediato, era un disfraz de Mickey Mouse en el centro de la habitación. A diferencia de los otros disfraces, este estaba tendido de espaldas en el centro del piso como una víctima de un asesinato. La piel del disfraz estaba podrida y parte de ella se había caído, dejando así zonas peladas. Lo que era aún más extraño, sin embargo, era el color del disfraz. Era como un negativo fotográfico del verdadero Mickey Mouse. Negro donde debía ser blanco y blanco donde debía ser negro. Su overol normalmente rojo era azul celeste. Se veía tan desagradable que decidí no fotografiar esa cosa hasta el final. Tomé una fotografía de los trajes colgados en las paredes. Ángulos ascendentes, ángulos descendentes, de costado para mostrar toda una fila de rostros de caricatura congelados y pútridos, algunos con los ojos de plástico faltantes. Entonces decidí montar una escena. Simplemente una de las desaliñadas cabezas de los personajes, sobre el piso resbaladizo y sucio.
Cogí la cabeza del disfraz del pato Wilnock y la separé cuidadosamente para que ésta no se deshiciera en mis manos. Mientras miraba la cara de ojos enormes de la cabeza putrefacta, un sonido estrepitoso me hizo saltar del susto. Miré hacia mis pies, y allí entre mis zapatos había un cráneo humano. Había caído de la cabeza del personaje y se había hecho pedazos a mis pies, solo quedaban el rostro vacío y la mandíbula inferior, mirándome. Dejé caer la cabeza del pato de inmediato, como te imaginarás, y me moví hacia la puerta. Parándome en el umbral, miré hacia atrás hacia el cráneo en el suelo. Tenía que capturar evidencia de lo sucedido, ¿comprendes? Era imperativo, por razones que pueden parecer insensatas, pero solo si no lo piensas detenidamente. Necesitaba un respaldo, sobre todo si Disney de alguna manera intentaba encubrir todo esto. Desde el principio, no tenía dudas en mi mente, ya fuera negligencia brutal o no, Disney era responsable de esto. Fue en ese momento cuando Mickey, el negativo fotográfico, el opuesto de Mickey en el centro del piso, comenzó a moverse. Primero sentándose, luego poniéndose de pie, el disfraz de Mickey Mouse. O quien quiera que estuviera dentro de él, permaneció en el centro de la habitación, su rostro falso fijándose en mí mientras yo repetía balbuceante, no, una y otra vez. Con las manos temblorosas, el corazón latiendo con fuerza y las piernas que nuevamente se sentían como de gelatina, logré levantar la cámara y apuntarla hacia la criatura que en ese momento me observaba en silencio. La pantalla de la cámara digital mostraba solo píxeles muertos en la forma de la cosa. Era una silueta perfecta del disfraz de Mickey. Al mover la cámara en mis inestables manos, los píxeles se extendían por la pantalla, estropeándola por donde se movía el contorno de Mickey. Luego, la cámara murió. Se quedó en negro y en silencio, arruinada. Levanté mis ojos una vez más hacia el disfraz de Mickey Mouse. Oye, dijo en una voz baja, pervertida pero perfectamente lograda voz de Mickey Mouse, ¿quieres ver cómo me quito la cabeza? Empezó a tirar de su propia cabeza, con sus torpes dedos enguantados alrededor de su cuello con movimientos impacientes, arañando, similares a los de un hombre herido tratando de zafarse de las fauces de un depredador. Al hundirse sus dedos en el cuello. Tanta sangre espesa, brumosa y amarillenta. Me di vuelta al oír un escalofriante desgarro de tela y carne. Solo me importaba largarme de allí. Por encima del umbral de la habitación, vi el último mensaje arañado en el metal con hueso o uñas. Abandonado por Dios. Nunca saqué las fotos de la cámara. Nunca escribí la entrada de blog sobre el tema. Después de salir corriendo del lugar, salvando mi cordura y probablemente mi vida, supe por qué Disney no quería que nadie supiera de este lugar. No querían que nadie como yo entrara. No querían que nada como eso saliera. Si te ha fascinado este relato, no olvides suscribirte para más historias similares, dale like si te ha gustado, compártelo con tus amigos para que también se sumerjan en este enigma. Hasta la próxima, queridos noctámbulos.